Campañas de vacunación antigripal, la situación del APROS, los reclamos de los trabajadores del sector de la salud pública van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con el ministro de Salud de nuestra provincia, el doctor Francisco Fortuna. ¿Cómo le va, Francisco? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, Gabriel. Gracias a usted por llegarse, ministro. Nos habíamos contactado hace algún tiempo. Bueno, finalmente pudimos tenerlo hoy. Cuéntenos, ¿ya ha arrancado la vacunación antigripal en los hospitales públicos? Sí, así es. Lo hemos hecho en todo el sistema sanitario. Y hay 800 centros de salud públicos y privados que tienen relación con la campaña de vacunación provincial, gratuita, que lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Y en ese sentido debo decirte de que ya tenemos todas las dosis para la campaña de vacunación en pediatría y nos ha llegado aproximadamente el 66% de la necesidad de cobertura en el adulto. Recordar de que es muy importante la vacunación. Nosotros lo hemos empezado el 9 de abril en esta provincia, lo hemos hecho con bastante anticipación y también de que hay una población de riesgo que se tiene que vacunar. No es necesario que se vacune toda la población. Viene bien reiterarlo, coméntenos cuál es la población de riesgo. Entre los 6 y los 24 meses, los niños, todas las mujeres embarazadas en cualquier periodo de gestación, y si no lo hacen en ese periodo, después en el puerperio, después del nacimiento del niño, las personas que tienen más de 65 años de edad, por supuesto también una población de riesgo especial que tenga algún tipo de problema físico, con un problema de inmunidad deprimida por algún motivo, las personas que tienen cardiopatía, los diabéticos, los que tienen problemas de enfermedades neoplásicas, esos necesitan de un certificado médico para obtener gratuitamente la vacuna. El resto de la población, el resto de la población, digamos, no necesita de certificado, esto que yo te comentaba recién, que es la llamada población que sí debe tener acceso todos los años a la vacunación. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, recordar de que es importante cumplir en lo que hace a los niños entre los 6 y los 24 meses, es importante que son 2 dosis, ¿no?, separadas por un intervalo de 4 semanas entre la primera y segunda dosis. Y las mujeres embarazadas sí, porque también... ¿También 2 dosis? No, la mujer embarazada sí debe vacunarse en cualquier periodo de gestación porque también le da inmunidad al niño por nacer. Ahora, doctor, hay algunos médicos y mucha gente que por ahí está en contra, no sé si hay modas que están pero no solamente en contra de la vacuna de la gripe, sino en contra de toda vacunación. Claro, por supuesto. ¿Esto es correcto? ¿Esto es incorrecto? No, eso es retroceder en la historia de la humanidad. Y es un tema que realmente es importante y me parece importante que me lo preguntes o que lo pongamos en consideración, porque la vacunación es un progreso en lo que significa la posibilidad de prevenir la posibilidad de distintas enfermedades, ¿verdad? Precisamente, el tema del sarampión, ¿no es cierto?, que ha tenido un recrudecimiento en los países centrales, inclusive en países de América del Sur, se debe en parte a que estos movimientos antivacunas, ¿no es cierto?, hacen de que no sean eficaces los programas de vacunación. Se va generando ahí una población remanente que no se vacuna y después tenemos estas dificultades en donde pueden recrudecer y aparecer enfermedades que deberían estar erradicadas, ¿verdad? Nosotros en ese sentido tenemos una posición categórica, hay que cumplir con los programas de vacunación, ya sea para la etapa de la niñez, como así también del adulto, ¿no? ¿Se puede engripar lo mismo la persona? Aunque esté vacunada. Sí, por supuesto, pero se atenúan las consecuencias. Es decir, la posibilidad de tener en definitiva una mejor capacidad de defensa por parte del organismo implica, ¿no es cierto?, de que el riesgo frente a la infección sea menor, para esto y para cualquier otra patología infectocontagiosa. Doctor, ¿cómo está la salud pública? Le quiero preguntar qué hay de cierto en una cierta cantidad de reclamos por parte de los trabajadores, que se reducen camas, por ejemplo, en el Hospital Córdoba. Se habla de que empezó con 400 y que ahora tiene 150, que pasa lo mismo en algunos sectores de Río Cuarto, que hay problemas en el quirófano del Hospital
de niños, este tipo de cosas. ¿Qué tienen de cierto, qué tienen de una campaña gremial? En primer lugar, yo debo decir de que es habitual que los sindicatos hagan planteamientos respecto de los recursos humanos porque es parte de la dinámica que tienen ellos como gremio. Yo me remito en definitiva a los programas que nosotros llevamos a nivel provincial, en donde, por ejemplo, te doy un dato. Nosotros tenemos operativas a nivel de la provincia de Córdoba 4.000 camas dentro del sistema público provincial con los 42 hospitales que tenemos. ¿Se saturan estas 4.000 camas en alguna época del año? No, por eso yo te quiero comentar en eso, y tenemos 4.935 enfermeras. O sea que hay más de una enfermera por cama. Por cama, obviamente. Cuando uno hace la comparación también y consulta con el sector privado, el sector privado tiene a veces una enfermera por cama o tiene 1.1 enfermera por cama. Nosotros tenemos 1.20, 1.22, 23 enfermera por cama. Este es un dato importante de la realidad. Yo creo que el sistema público funciona excelentemente bien en todo lo que hace a la urgencia, a la emergencia, a los cuidados críticos de adultos y en pediatría y en neonatología. Tenemos programas que son muy buenos, como por ejemplo el programa de maternidad e infancia, porque casi la mitad de los nacimientos que se producen en la provincia, de los 58.000 nacimientos, 57.000 que se producen, 27.000 lo hacen en el sistema público provincial. Entonces, realmente la presencia que tiene el sistema público es muy importante y los resultados son muy buenos. Pero ¿en qué tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar en todo lo que es el aspecto de la atención programada dentro del sistema público. Es necesario tener más velocidad en la respuesta, es necesario lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de lo que es el contrato laboral, tanto para las enfermeras como para los médicos. Es decir, este es un desafío importante que tenemos. ¿Están contratados los médicos o forman parte de la planta permanente? Nosotros tenemos 15.345 personas que hacen a los equipos de salud, a los servicios generales, al personal administrativo dentro del sistema. Y ahora, con la ley que se sancionó, ¿no es cierto?, todos esos tienen una modalidad de contrato, son planta permanente o están contratados. Ahora, con la ley que se sancionó en el mes de diciembre, de los 4.800 personas que están en condiciones de ingresar a la planta permanente, 3.000 son de salud pública. Entonces vamos a tener una gran mayoría de personas que están ya bajo la modalidad de contrato permanente, pero el hecho de que tengan un contrato y que no estén en la planta permanente no implica una precarización del sistema laboral, de ninguna manera, porque tienen todas las garantías que tiene un empleado de planta permanente. Después, ¿qué cantidad de monotributos tenemos en la provincia? Superan ligeramente los 200. ¿Por qué? Porque tenemos convenios con la Nación. Solamente 200 monotributistas. 200 y pico, ¿no es cierto? A veces un poco más, un poco menos. Tenemos convenios, en definitiva, con la Nación de locaciones de servicio para atender distintos programas. El programa Sumar, por ejemplo, el de enfermedades crónicas no transmisibles, los programas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del dengue, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos algunos programas que tienen esa modalidad. Y además tenemos 900 médicos residentes y, digamos, médicos y de otras especialidades que hacen a la salud pública, como psicólogos, asistentes sociales, enfermeras, que no la estamos contabilizando y que también, por supuesto, tienen una prestación asistencial. Pero esas personas están becadas porque están cumpliendo un programa de capacitación, pero que sirve dentro del sistema público, ¿verdad? Además, debo comentarte algo que es muy importante. En este periodo que estamos llevando adelante, que lleva adelante el gobernador Schiaretti, se ha generado una fuertísima inversión dentro del sistema público, tanto en lo que significa la compra de equipamiento, como así también el mantenimiento y mejoramiento de los edificios de los hospitales o de la construcción de nuevos hospitales. Esta mañana fuimos con el gobernador de la provincia a visitar el nuevo hospital que estamos haciendo en el noreste de la provincia, de la ciudad capital, el que se va a llamar el Pillo Torres, que es un hospital que tiene 5.200 metros cubiertos y que va a tener una atención de una modalidad nueva de atención, en donde nosotros vamos a estar incorporando un servicio de alta calidad
con internaciones breves que nos van a permitir a nosotros una alta respuesta en el quirófano, en la cirugía, como así también una atención primaria de la salud muy fuerte y muy bien organizada. Imagínate, vamos a tener 14 consultorios de atención, vamos a tener 4 quirófanos, vamos a tener además todo lo que es atención en salud mental, adicciones y en violencia de género, organizado para que podamos rápidamente dar respuesta. El hospital va a contar además con servicio de radiología, de ecografía, de tomografía y de resonancia magnética. Nos va a permitir realmente una respuesta importante. Y en todos los hospitales hoy estamos haciendo una fuerte inversión. ¿Recuerden qué barrio va a estar? Sí, está sobre la avenida Japón. Ajá. ¿No? Ahí en la avenida Japón, pasando en el área ahí del Liceo Militar General Paz, ajá, pasándolo, va a prestar servicio en un lugar importante de la población y va a permitir una respuesta rápida. Estamos haciendo otro hospital en el sudoeste, en Barrio Los Filtros, ¿no es cierto? Y además hemos licitado y vamos a estar adjudicando ahora la nueva maternidad provincial que se va a hacer en el Pablo Pisurno, en el edificio, en el lugar en donde está el Ministerio de Salud, hay un área en donde también vamos a hacer esa maternidad. Le quedan 30 segundos a este bloque, doctor. Le quiero preguntar si con la continuación de esta crisis económica que tenemos en el país, se ha incrementado el uso de la salud pública por parte de los ciudadanos por no poder pagar una obra social privada. Ya venimos con un crecimiento progresivo en lo que hace a personas que en la provincia de Córdoba carecen de obra social. Alrededor de 1.300.000 personas en la provincia de Córdoba no tienen cobertura de obra social y es el sistema de salud de la provincia el único sistema en donde se pueden atender. Pero además, vos me habéis hecho otra pregunta antes, hay alrededor de 350.000 personas que tienen cobertura de obra social y se atienden dentro del sistema público. Porque ¿no? Es mejor el sistema público que lo que presta la obra social. Y porque claro, a veces las obras sociales, es decir, hoy el sistema de seguridad social tiene un problema en Argentina, porque es una respuesta también que se suma a los problemas económicos, como son, digamos, la devaluación, como es el problema de la inflación, sí, que eso redunda obviamente en el salario y en la prestación. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, tras ella seguimos dialogando con usted. ¿Cómo no? Ya venimos. Seguimos adelante en este diálogo con el Ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar sobre el tema del APROS. También por qué no puede un afiliado al APROS pasar sus aportes a otra obra social y disponer de su cobertura de salud. Doctor, hay una serie de denuncias que circulan siempre en las redes sociales. Hace poco el doctor Peca Soriano lanzó su libro con una serie de reclamos. ¿Cómo está funcionando el APROS en estos momentos y por qué hay tanta gente reclamando? Siempre la obra social provincial puede mejorar su respuesta, como cualquier efector en lo que hace al sistema de salud. En este caso, la obra social es un financiador del sistema de salud y es la obra social, que es importante remarcar, tiene mayor cobertura territorial en lo que hace a la cantidad de instituciones del sector privado que tienen convenios con la obra social, que ese no es un tema menor. ¿Es lo mismo, ¿no?, seguro de salud que obra social? En lo que hace a la efectividad en la prestación del servicio, sí, porque en realidad la obra social tiene un compromiso y una responsabilidad en la salud de cada uno de sus afiliados, que son empleados públicos, y debe cumplir con los distintos programas médicos que están en el orden legal y que deben estar cubiertos en sí por la obra social. En esto es importante remarcar, porque en definitiva tiene 630.000 afiliados aproximadamente a la obra social, es dinámica porque por supuesto que hay ingresos y egresos, y el sostenimiento de la obra social está vinculada al salario de los trabajadores y al aporte que hace el Estado. Eso hace que también haya una protección respecto de la cantidad de afiliados y por eso también el afiliado
que está vinculado con el sector cautivo. público, no se puede llevar su cápita, digamos, a otra obra social. ¿No le parecería justo que aquella persona que no está conforme con los servicios que presta el APROS o la APROS se pase a otro? El APROS tiene en su directorio una representación sindical. El directorio del APROS tiene una representación sindical que tiene mucha presencia en lo que hace al directorio en sí de la obra social. En ese aspecto hay que remarcarlo porque los empleados públicos tienen, y se renueva periódicamente, esa presencia en la conducción del APROS. O sea que esto dependería de la decisión de Pien o de Montserrat, mantener esto. Claro, por supuesto, porque ellos tienen participación activa en lo que hace a la conducción de la obra social. Pueden hacer sus reclamos, sus peticiones y pueden también buscar el mejoramiento del funcionamiento de la obra social. Lo que es importante remarcar es que la obra social está saneada, paga en tiempo y en forma. Por supuesto que hay una discusión respecto de los aranceles que se renueva todos los años, porque en realidad la obra social va de la mano en los incrementos de los aranceles en función de los mayores aportes que hacen los trabajadores y el Estado. Y eso está vinculado con los incrementos salariales, ¿verdad? En una economía como la nuestra, ¿no es cierto?, en donde usted tiene procesos devaluatorios y en donde hay una alta inflación, por supuesto de que no es lo mismo que si viviéramos en un sistema con una economía estabilizada. Entonces hay un reclamo en ese sentido de tratar de ir ajustando también en lo que hace a la transferencia que se le hace a los prestadores, una mejora en los aranceles, ¿verdad? Pero en definitiva, yo siempre creo, ¿no es cierto?, y uno en eso cree que siempre se puede mejorar. Sé que las autoridades del APROS, que el directorio del APROS está preocupado por tratar de ir encontrando soluciones, ¿no? Y también, digamos, lo que estamos tratando también de bajar desde el punto de vista de la conducción de la obra social de su directorio es el reclamo y la judicialización del reclamo. Por eso siempre es posible hablar antes y tratar de ir resolviendo los problemas. En ese aspecto yo creo de que hay que seguir trabajando, pero sí el APROS tiene las puertas abiertas porque es de los trabajadores obra social. Y los trabajadores tienen una presencia activa en la conducción. Por eso yo quiero ser claro en ese aspecto. Es decir que están cautivos allí por elección de los sindicalistas. Doctor, ¿es legal, es correcto, digamos, está dentro de la ley que los trabajadores tengan que abonar un coseguro para cualquier prestación de la APROS? Tiene establecido el APROS los coseguros. Cuando eso no ocurre, el afiliado puede hacer el reclamo pertinente, ¿no es cierto?, para que el APROS a su vez proceda en que se cumpla eso con el prestador, ¿no es cierto?, que no está cumpliendo. Y el APROS en ese sentido tiene toda una organización punitoria en donde inclusive puede excluirlo el prestador dentro de la prestación del sistema, ¿verdad? Lo que pasa es que ese ¿Cuándo reclamo, el prestador cobra de más? cuando el prestador no coseguro? cumple. No, el coseguro está. Hay coseguros que están establecidos en las prestaciones y que tienen valores perfectamente determinados, ¿verdad? Cuando hay un incumplimiento, cuando hay un cobro de plus que habitualmente se plantea, el afiliado tiene que hacer el reclamo pertinente y el APROS tiene que proceder respecto a ese prestador que no está cumpliendo con la reglamentación y con la ley, ¿no? Doctor, ¿cómo se hace cuando una persona se atiende, esto ha quedado del bloque anterior, ¿verdad? ¿Cómo se hace cuando una persona que tiene una obra social se atiende en un hospital público igualmente? El Estado provincial, el gobierno de la provincia a través del Estado, por una cuestión de la Constitución provincial y por una decisión también que va en esa línea de la política del gobierno, garantiza la atención gratuita a toda la población de esta provincia de Córdoba, tenga o no tenga cobertura de obra social. Ahora también es importante de que aquella persona que le está pagando a una obra social, que la obra social está haciendo una retención de sus haberes y también el empleador lo hace, ¿no es cierto?, cuando se atiende dentro del sistema de salud, el Estado recupere esa inversión que hacemos todos los cordobeses para atender a esa persona que tiene obra social. Eso es responsabilidad del gobierno, ¿no es cierto?, y del Estado. Y nosotros tenemos un sistema de recupero de esa inversión que ha sido cada vez más eficiente,
que empezamos en el orden de los 70 millones de pesos por allá en el año 2014 y que en el año 2017, a diciembre del año 2017, recuperamos 400 millones de pesos. Facturamos más, facturamos casi 500 millones de pesos. Pero no lo pagaron. Pero, ¿por qué? Porque hay un circuito que tarda aproximadamente entre 6 y 8 meses, desde que vos facturas hasta que vos recuperas. Que es uno de los temas que hemos hablado con el Gobierno Nacional para que la Superintendencia de Salud habilite un pago más rápido al sector público, ¿verdad? Porque el sector público está contribuyendo mucho a lo que es, en nuestro caso, a la seguridad social. Son 350.000 personas que tienen cobertura y que se atienden en su tiempo. Tenemos poco tiempo, pero ¿es correcta la división? Digamos, ¿es práctico tener por un lado la salud municipal, por el otro lado la salud provincial, por el otro lado la salud nacional, la salud privada? Mirá, esa pregunta es muy importante porque el principal problema que tiene la salud en Argentina, no solamente en Córdoba, es la fragmentación. Es decir, vos tenés el sector público, el subsector privado, tenés la jurisdicción nacional, provincial y municipal, tenés la seguridad social dentro del sector privado, tenés las prepagas, ¿no es cierto? Es decir, es todo un tema que hace de que efectivamente uno tenga que trabajar en coordinar este sistema porque la salud es única y el Estado también es responsable, como te decía, por toda la salud en general. Entonces, coordinar con el sector privado es muy importante. Nosotros en la provincia de Córdoba, por ejemplo, para la contingencia de invierno ahora, tenemos una coordinación con el sector privado. Es más, nosotros ahora nos estamos preparando, por un lado, con la vacunación, que eso es hacer prevención, pero también hemos incorporado 240 personas a través de contratos para que atiendan y para fortalecer el sistema de salud en la contingencia de invierno. Y hemos habilitado 384 unidades críticas en pediatría y neonatología. Para que vos tengas una idea, esas 384 unidades críticas son más o menos todas juntas las que tiene el sector privado para atender en neonatología y en pediatría, ¿no? ¿Y qué pasa a veces? Fíjate vos, en la contingencia de invierno a veces nuestras unidades críticas están ocupadas por un 40% de niñitos que tienen cobertura de obra social. Ministro, le agradecemos por haber formado parte del espacio y por venir a aclarar estas cuestiones y le dejamos las puertas abiertas para dentro de poco tiempo para que hagamos un bloque por lo menos sobre aborto, ¿le parece? Sí, cómo no. Y además que vengamos y comentemos un poco cómo va evolucionando la contingencia de invierno. Por eso yo recomiendo la vacunación, porque nos dicen que este invierno, de acuerdo a lo que pasó en el hemisferio norte, va a ser muy frío y que además el virus va a ser más agresivo. Le agradecemos, doctor. Entonces quedan las puertas abiertas como siempre. Muchísimas gracias, Gabriel. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Quédese con nosotros en nuestra pantalla. Hasta entonces.